plática desde Cleveland, a cargo del Dr. Mario Skugor, se titula Síndrome Metabólico, Patofisiología. El Dr. Skugor es médico endocrinólogo, adscrito al Departamento de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Es codirector de Endocrinología Reproductiva en el Cleveland Clinic Learning College of Medicine de la Case Western Reserve University. Miembro del Grupo de Trabajo de Ultrasonido de Tiroides de la Asociación Americana de Endocrinólogos. Está certificado en Medicina Interna, Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Además, es miembro de sociedades y asociaciones de su especialidad. Los invito a ver su presentación. Hola, soy Mario Skugor, soy endocrinólogo en la Cleveland Clinic y me especializo en el tratamiento de obesidad, diabetes y enfermedad tiroidea. Hoy vamos a hablar acerca de la fisiopatología del síndrome metabólico. Vamos a ver la historia del síndrome metabólico, vamos a cubrir definiciones y luego vamos a hablar acerca de la fisiopatología del síndrome metabólico. Sin embargo, tienen que comprender que no existe un consenso sobre cuál es la fisiopatología real. La presentación que les voy a dar entonces es el entendimiento actual del síndrome metabólico. Muchos de ustedes quizá no estén de acuerdo con cosas que yo diga y mucha más gente quizá no esté de acuerdo, pero esto es nada más investigación y los hechos subyacentes son importantes resaltarlos. Para comenzar, el síndrome metabólico pertenece a una asociación de diversos factores de riesgo que se asocian con mayor riesgo de diabetes e enfermedad cardiovascular. Esta asociación se reconoció desde hace mucho tiempo, a principios de los 20. Sin embargo, el término síndrome metabólico se acuñó mucho después. De hecho, más o menos en la década de los 70 o de los 80. Ahora, en 1947 hubo un médico francés que se dio cuenta que la obesidad en el cuerpo superior predispone a los pacientes a diabetes, aterosclerosis, gota y cálculos biliares. En 1977, el término síndrome metabólico ya se estaba utilizando en asociación con obesidad, diabetes mellitus, hiperlipoproteinemia, hiperuricemia, esteatosis hepática. Y esto se utilizaba para describir este efecto aditivo de los riesgos para desarrollar aterosclerosis. En 1988, en la reunión anual Banting en la conferencia de la Asociación Americana de Diabetes, Gerald Driven propuso que la resistencia a la insulina era el factor subyacente fisiopatológico que ocasiona el síndrome metabólico. Y esta fue la primera vez en que hablábamos de un mecanismo fisiopatológico unificado para este síndrome propuesto. Ahora bien, el fenotipo típico sí existe. Cuando lo vemos es obesidad central. También hay queratosis nigricans en muchas de estas personas. También hay verrugas en la piel, en los pliegues de la piel, que son visibles. Muchas veces nos damos cuenta de que estas personas tienen esta enfermedad de una manera muy fácil, relativamente. Gerald Driven propuso que la resistencia a la insulina tiene como factor subyacente este síndrome, que desde entonces ha sido estudiado, definido, redefinido, analizado, rechazado, aceptado nuevamente en su totalidad. Pero ahora incluso el Dr. Driven acepta que los criterios actuales de diagnóstico son arbitrarios, no están bien definidos. Y esto se refleja en una plétora de definiciones que ahora tenemos. La primera definición fue de la Organización Mundial de la Salud en 1988, que después se modificó varias veces. Sin embargo, esta definición se concentró en las anormalidades del metabolismo de la glucosa asociadas con la resistencia a la insulina. La American Heart Association, el Panel Internacional de Colesterol, la Federación de Diabetes, todos tienen sus propias definiciones que son un poco diferentes. Entonces, pues brevemente les voy a mostrar las definiciones de la Asociación Americana de Cardiología para que vean cómo se mide la obesidad central en la circunferencia de la cintura, la dislipidemia que tiene altos triglicéridos y bajo HDL, presión arterial y glucosa en ayunas. Como ven ustedes, la Organización Mundial de la Salud a partir de 1999 nos muestra que
Cualquier afectación de esta es importante para el diagnóstico, entonces hay que ver la glucosa en ayunas, la intolerancia a la insulina, y también se mide aquí con índice de masa corporal, también la trigliceridemia, presión arterial, índice de cintura cadera, y también vemos aquí si hay enfermedad renal. ATP3 del Panel Internacional de Colesterol pide o más de estos 3 criterios. O sea, realmente no exigen que tengan ustedes una normalidad en el metabolismo de la glucosa, pero sí tiene que haber 3 de 4 criterios presentes. Mayor perímetro de la cintura, dislipidemia, concentrándose en triglicéridos y HDL, también presión arterial, y hay varias definiciones. Todavía no hay una definición exacta. También hay un debate de ver si es un síndrome o nada más es un grupo de factores de riesgo que son independientes entre sí y que se presentan a la vez en la misma persona. Pero cuando vemos a la gente no cabe duda que existe un fenotipo y se asocia con mayor riesgo de salud. Y de hecho estos riesgos a la salud son los problemas más importantes a los que se va a enfrentar el sistema de salud en el futuro en cuanto a recaudar y asignar recursos. Entonces, el síndrome metabólico incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular y se incrementa también el riesgo de diabetes mellitus tipo 2, que tiene también otros componentes que dan malos desenlaces de salud. Estas manifestaciones clínicas, bueno, la lista no incluye todos. Y dislipidemia, hipertensión, enfermedad arterial periférica, infertilidad, acné, diferentes malignidades, hirsutismo, ceguera, insuficiencia renal, depresión, amputaciones, eventos vasculares cerebrales, neuropatías, cirrosis hepática, gota, y la lista sigue, no podemos cubrir todas estas manifestaciones. Pero, ¿cuáles son las explicaciones teóricas del síndrome metabólico? Porque cuando nos dimos cuenta que estaba presente este síndrome metabólico y que se estaba incrementando en la población, la pregunta era ver cómo era posible que algo tan dañino para la salud fuera tan común en la población. Explicaciones teóricas. Y también los antecedentes genéticos, porque si vemos los tipos de diabetes, 80% de ellos tienen antecedentes con síndrome metabólico o diabetes. ¿Cómo es posible que la evolución haya permitido la acumulación de tantas personas con resultados negativos en la salud y en su éxito reproductivo? Hay dos teorías. La primera es la del gen ahorrador. Esta hipótesis que nos dice que históricamente en la época de escasez de alimentos, la capacidad de acumular peso rápidamente era algo benéfico, especialmente en las mujeres de edad fértil. Así entonces que pudieran reproducirse mejor en una época en donde no había alimentos o eran escasos. Hay crítica al respecto de esta teoría y hay otra teoría que es la de la derivación génica. Esta nos dice que, de hecho, en los últimos 2 millones de años los humanos han desarrollado la capacidad de protegerse de la depredación de una manera muy eficaz. Antes de eso, había una constitución genética que permitía cierta acumulación de grasa en el cuerpo, porque después de un tiempo, uno, si engordaba, era blanco de depredadores. Para protegerse, uno desarrolló la deriva genética y que no hubiera un límite para la acumulación de la grasa. ¿Cuál de las dos teorías es la correcta? No lo sé. Para mí la teoría génica es un poquito más convincente. Bueno, algunos hechos subyacentes. Los humanos evolucionaron en un entorno de escasez de alimentos.
morían de hambre, esa era una amenaza continua para su sobrevivencia. Ganar de peso rápido cuando la comida estaba disponible era bueno. El instinto de comer siempre que fuera posible era bueno cuando la comida estuviera disponible. Aumentar de peso nunca había sido un problema porque no había suficiente alimento. La comida estaba disponible solo en pequeñas cantidades y no todo el tiempo, nada más a veces, y la actividad física dominaba las actividades diarias. De hecho, si nosotros viéramos las sociedades primitivas que están en la Tierra, en promedio viajaban como 10 millas diarias. La vida moderna ha cambiado nuestro entorno, sin embargo. Nuestros instintos y nuestro metabolismo, sin embargo, siguen siendo los mismos. Y también la composición genética. La comida ahora está disponible todo el tiempo en todas partes. La actividad física se ha reducido enormemente. Ahora tenemos muchas medidas de confort en nuestras vidas con las escaleras eléctricas, los elevadores, los automóviles. Nuestras ciudades están construidas para no promover el caminar, sino conducir autos, y las tasas de obesidad y de síndrome metabólico se están aumentando muchísimo en muchos países que están sufriendo esta modernización. Como ven ustedes, en Estados Unidos existe un incremento constante en el peso de la población. Y les muestro aquí una tabla con 5 encuestas diferentes que se hicieron entre los 60 hasta el año 2000. Y vean ustedes que en los hombres y mujeres jóvenes y de edad intermedia se está incrementando el peso expresado en libras. Estos son los factores subyacentes. La pregunta es ¿por qué? Bueno, esta pregunta no tiene una respuesta clara por ahora. Esta lámina nos muestra que en realidad, a medida de que la población de Estados Unidos se vuelve más obesa, que se va del 12 al 30%, no hay un incremento en el incremento de la ingesta de energía. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial llegó al pico la ingesta de calorías y ahí se ha mantenido desde entonces. Sin embargo, la obesidad sí se ha incrementado, el síndrome metabólico también se ha incrementado. Esta lámina nos muestra entonces que hay un incremento paralelo en el número de autos que estamos utilizando, lavadoras de trastes, y entonces no es por cambios en la dieta, la epidemia que estamos viviendo, sino porque ahora la gente está haciendo menos actividad. ¿Cómo podemos desarrollar o cómo se desarrolla la resistencia a la insulina? Actualmente nadie de nosotros tiene hambre. En cuanto sentimos hambre, comemos constantemente. Idealmente, todo el sobrante de alimento se almacenaría en el tejido adiposo para uso posterior. Sin embargo, la digestión, la absorción y el almacenamiento de esta energía lleva tiempo. Entonces, la mayoría de las personas siguen comiendo con mucha frecuencia y entonces siempre tienen altos niveles de nutrientes en su sangre, especialmente triglicéridos y ácidos grasos libres. No permitimos que el cuerpo los pueda guardar, bajar estos en la sangre antes de volver a comer otra vez. Cuando vemos a la gente que tiene síndrome metabólico y diabetes, todos los tejidos tienen niveles intercelulares de ácidos grasos libres mayores de lo normal. Entonces se van esos tejidos al hígado y entonces se desarrolla la esteatohepatitis no alcohólica. Mucha gente con diabetes muestra que tiene triglicéridos y ácidos grasos intracelulares y en otros tejidos también de los cuales se han tomado biopsias. Estos ácidos grasos libres y triglicéridos ayudan a la entrada de esos nutrientes energéticos a todas las células y tejidos del cuerpo. Los niveles de grasa intracelulares incrementados entran a las células y entonces hay una eliminación mecánica de los ácidos grasos, lo cual lleva a insensibilidad de la insulina. Esto se vio en los estudios de pinzas y también estos niveles llevan a resistencia a la insulina porque los ácidos grasos fungen como combustible y se deberían de utilizar para generar energía cuando están disponibles. Entonces, si infundimos a la gente con ácidos grasos libres, crearemos resistencia a la insulina, inhibiendo la fosforilización dentro de las células. Y después
hay una reducción del 50% en la síntesis de glucógeno y oxidación. Entonces, en la presencia de ácidos libres grasos, el cuerpo utiliza estos ácidos como energía y entonces se vuelve resistente a la insulina. Esa es una lámina que les muestra, como ven ustedes, que si tienen en rojo bajos ácidos grasos libres, pueden difundir glucosa a mayor tasa para lograr la misma glucemia y esto lleva a mayor síntesis de glucógeno. Si tenemos mayores niveles de ácidos grasos libres en azul, podemos infundir menos glucosa porque la gente ya es resistente a la insulina y la síntesis de glucógeno se reduce, y eso es lo que se ha demostrado. Una vez que tiene uno esto, la glucosa no se utiliza para energía, la glucosa en sangre se incrementa, pero el cuerpo reacciona, el páncreas produce más insulina y de hecho se alcanza un nuevo equilibrio. Se mantienen los niveles de glucosa normales, pero ahora tenemos hiperinsulinemia y esta es una de las cosas que podemos buscar para detectar resistencia a la insulina. Cuando esto sucede, decimos que el paciente tiene síndrome metabólico porque no reconocemos esa etapa, pero todavía no tiene la diabetes florida y en ese momento no tratamos activamente a la gente todavía. Este mayor nivel de insulina en el cuerpo estimula directamente la producción de testosterona en los ovarios de las mujeres, que lleva a hirsutismo, acné, ciclo menstrual irregular e infertilidad. O sea, este síndrome es por la de resistencia a la insulina y es por el síndrome metabólico precisamente. Se incrementa el nivel de insulina y estimula directamente el desarrollo de queratosis nigricans y de verrugas, porque la insulina es el factor de crecimiento. Las células adiposas, especialmente las intraabdominales, secretan citocinas dañinas, especialmente TNF-alfa y IL-6. Aquí les doy una lista corta, pero TNF-alfa e IL-6 no son buenas para aquellos que tienen síndrome metabólico porque incrementan la producción de proteína C reactiva, fibrinógenos y aumentan los estados de coagulación. Estas citocinas también pueden incrementar el nivel de inflamación del organismo y esto incrementa los niveles de adhesión de las moléculas en los vasos sanguíneos. El colesterol entonces se infiltra más fácilmente en la pared del vaso y entonces sube más el LDL, baja el HDL y peor la infiltración. Los macrófagos, monocitos, linfocitos se adhieren y migran a la pared del vaso, forman células espumosas y tratan de retirar los depósitos de colesterol, lo llevan a la inflamación, finalmente se forman bandas adiposas en el espacio subendotelial y esto lleva a mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Al mismo tiempo, este proceso inflamatorio de la pared vascular aumenta el uso de óxido nitroso, lo cual lleva a aumento de tono vascular y se aumenta la presión arterial. Entonces tenemos mayor presión arterial, resistencia a la insulina, el cuerpo no puede entonces manejar bien la insulina, se almacena la grasa y las células adiposas no son buenas para almacenar el azúcar se convierte en ácidos grasos libres y se agrava la resistencia a la insulina y el exceso de calorías aumentan el peso. El hígado toma estos ácidos grasos libres, los empaca en VDLDL, lipoproteína de muy baja densidad, los manda a la circulación dando como resultado triglicéridos. El colesterol es la proteína que transfiere el colesterol de LDL a HDL que después se depura en los riñones. Entonces ahora tenemos casi todos los componentes del síndrome metabólico. Tenemos obesidad, tenemos resistencia a la insulina, hipertensión y también tenemos altos niveles de triglicéridos, bajo HDL, dislipidemia. Y a la larga, como ya se dijo, el cuerpo compensa esta falta de insulina produciendo de más insulina y entonces se incrementa el número de células beta en el páncreas, pero ahora por razones desconocidas no sabemos por qué las células beta sufren apoptosis antes de lo debido y entonces se reduce
las células beta y entonces se desarrolla hiperglucemia y entonces da como resultado una diabetes mellitus tipo 2 florida. Esta es una lámina que nos muestra esta progresión. Como ven ustedes, inicialmente se tiene resistencia a la insulina que se compensa por la producción de más insulina, se mantiene en la glucemia normal. Cuando se presenta la falla de las células beta, de repente como 50-70% de estas dejan de funcionar, se incrementan las glucosas en ayunas y entonces se tiene diabetes florida. Esto suena lógico, pero esto no está completo. Habrá personas quienes estén en desacuerdo con lo que les digo y hay un problema con el concepto del síndrome metabólico. En primer lugar, la sensibilidad para la detección de la resistencia a la insulina no es buena. En algunos estudios, si nada más utilizamos esos criterios o estas definiciones, vamos a pasar por alto a muchos de los pacientes, a 50% de los pacientes que tienen resistencia a la insulina. Estas están incluidas en las definiciones las características correctas. La característica más importante es la resistencia a la insulina, pero no es tan fácil diagnosticarla. No es fácil diagnosticarla. Utilizamos la hipertensión, pero no lo estamos utilizando como proteína C reactiva. Hay mayor asociación con riesgos cardiovasculares y también con estado inflamatorio de los órganos, y eso no lo estamos viendo. Estos componentes los ocasionan la resistencia a la insulina u otros factores que desconocemos también o son independientes entre sí. Estas son las preguntas que todavía no tienen respuesta hasta ahora y hay personas que se preguntan si realmente necesitamos el síndrome metabólico, el CDC diagnóstico de este síndrome a partir de 2001, pero uno dice no necesita el síndrome metabólico porque ya sabemos cuáles son los factores de riesgo de estas personas y hay que tratarlos de manera independiente. Tratamos dislipidemia, hipertensión y además les tratamos la glucemia antes de que se vuelva seria, independientemente de si el paciente tiene un síndrome metabólico florido o no. Como ven ustedes, entonces hay mucha controversia todavía y hay que responder a muchas de esas preguntas todavía. Muchas gracias.